Very soon we will all see the building of the third temple. A 3.7 magnitude earthquake occurred near ¿Y si Jerusalén estuviera viviendo algo que no es casualidad? No hubo una gran explosión, no hubo un anuncio mundial, pero algo comenzó a cambiar. Justo cuando fechas consideradas sagradas se acercaban, la tensión aumentó, multitudes comenzaron a reunirse en oración y la atmósfera se volvió diferente. Testigos hablan de señales sutiles, movimientos inesperados, una sensación colectiva imposible de ignorar. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Cada evento allí tiene un peso profético que trasciende fronteras. La pregunta es, ¿estamos viendo simplemente coincidencias o el inicio de algo mayor? En este video analizaremos qué ocurrió realmente, qué fechas estaban marcadas en el calendario y por qué muchos están relacionando estos hechos con antiguas advertencias bíblicas. Quédate hasta el final, porque el detalle que revelaremos cambia completamente la interpretación de lo que está pasando. La celebración considerada sagrada no inaugura su ciclo en quietud contemplativa, sino bajo tensión visible y palpable. Cuando Rosh Hashanah abre sus puertas ceremoniales al mundo, esta metrópoli milenaria no libera un suspiro de alivio colectivo hacia la celebración esperada. Por el contrario, se prepara defensivamente. El escrutinio internacional se intensifica como nunca antes. Las tensiones regionales permanecen sin resolución alguna a la vista. La fricción diplomática y las advertencias de seguridad conforman el telón de fondo de lo que tradicionalmente debería constituir una temporada dedicada al arrepentimiento introspectivo, la reflexión profunda y la renovación espiritual. En lugar de anticipación serena, lo que predomina es una conciencia elevada al máximo nivel. Cada congregación se percibe medida con precisión. Cada plegaria transporta un peso adicional que no existía en años anteriores. Rosh Hashanah señala mucho más que el simple cambio numérico en el calendario hebreo milenario. Constituye el portal de ingreso hacia los 10 días de asombro, un periodo donde el arrepentimiento sincero y el juicio divino ocupan el epicentro absoluto de la conciencia comunitaria. Es el momento cuando el sonido del shofar atraviesa resonando las callejuelas antiguas, convocando a cada corazón humano a examinarse sin excusas fabricadas, sin máscaras protectoras, sin rutas de escape convenientes. Pero en este año específico, ese llamado ancestral no resuena en el vacío silencioso. Rebota violentamente contra un paisaje urbano ya completamente saturado de urgencia, tangible y palpable. Lo sagrado y lo geopolítico no transitan por avenidas paralelas que jamás se tocan. Se cruzan, se rozan intensamente, se superponen directamente sobre las mismas piedras estrechas, donde los adoradores avanzan portando libros de oraciones en manos temblorosas, mientras que la presencia omnipresente de fuerzas de seguridad permanece absolutamente imposible de ignorar o minimizar. La fe auténtica y la fragilidad humana comparten el mismo espacio reducido, respirando el mismo aire denso cargado de expectativa. Esta ciudad milenaria ingresa a este tiempo señalado desde tiempos antiguos, con una comprensión colectiva que nadie se atreve a verbalizar en voz alta, pero que absolutamente todos experimentan en lo profundo. La hora presente es seria más allá de toda duda. Las conversaciones descienden dramáticamente de volumen. Los movimientos corporales se vuelven más deliberados, más conscientes de cada paso. El simbolismo espiritual relacionado con el juicio divino y la memoria colectiva no se percibe como concepto teológico abstracto confinado a sermones académicos. Se experimenta como inmediato, tangible, absolutamente presente en cada respiración. Cuando una temporada considerada sagrada coincide perfectamente con incertidumbre global generalizada, tensión económica que aprieta gargantas de naciones enteras, amenazas militares que no conocen descanso, divisiones políticas que fracturan sociedades hasta sus cimientos, toda la textura emocional de las jornadas experimenta una transformación radical. Los temas relacionados con rendición de cuentas y destino eterno abandonan completamente su naturaleza de puntos destacados en sermones dominicales remotos. Se metamorfosean en realidades que tocan directamente la piel, que penetran hasta la médula del hueso. Las escrituras enmarcan este momento histórico con una claridad que corta como filo recién afilado. Tocad la trompeta en Sión, proclamad alarma en mi monte santo. Que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque se aproxima el día del Señor. El profeta Joel, en su segundo capítulo, versículo 1, establece este marco con precisión quirúrgica.
Este pasaje tradicionalmente se vincula con despertar urgente, con preparación que no admite demora. En una temporada ya marcada profundamente por alarmas tanto espirituales como literales que suenan simultáneamente, el simbolismo se profundiza hasta alcanzar niveles que generan incomodidad genuina. La convergencia precisa entre cronometraje sagrado establecido hace milenios e inestabilidad mundial contemporánea otorga a este Rosh Hashanah específico una gravedad imposible de pasar por alto o minimizar mediante explicaciones convenientes. No representa simplemente otro giro rutinario del calendario hebreo ancestral. Se percibe como umbral significativo, como puerta maciza que está a punto de abrirse hacia algo que nadie puede predecir con certeza absoluta. El festival dedicado al recuerdo se despliega ceremonialmente en una ciudad que recuerda sus guerras pasadas con claridad fotográfica inquebrantable, sus profecías antiguas con temor reverencial profundo, sus promesas divinas con esperanza temblorosa pero persistente. Bajo condiciones catalogadas como inusuales por cualquier estándar de medición, los temas centrales del arrepentimiento genuino y el juicio divino resuenan con un filo considerablemente más agudo que en años caracterizados por calma relativa. Esta metrópoli milenaria no celebra con ligereza superficial o alegría descuidada. Observa con intensidad, ora con fervor, espera con anticipación contenida. Y esa espera acumulada se transformó repentinamente en movimiento masivo y coordinado. En las noches finales que precedieron a Rosh Hashanah y al día sagrado de Yom Kippur, más de 50.000 judíos se congregaron de manera masiva ante el muro occidental para elevar las oraciones conocidas como Selishot. Los números por sí solos demandan atención absoluta e innegable. Decenas de miles de seres humanos permanecieron literalmente hombro con hombro en la plaza estrecha y antigua, unificados bajo un propósito singular y poderoso: buscar perdón divino antes de que comiencen oficialmente los días de reverencia extrema y juicio. Esto no constituye una multitud simbólica cuidadosamente montada para generar titulares mediáticos convenientes. Representa una oleada genuinamente espontánea de arrepentimiento colectivo a una escala raramente presenciada en toda la historia moderna documentada con precisión. Las Selishot, esas oraciones penitenciales especiales recitadas tradicionalmente en los días que preceden a las festividades consideradas supremamente sagradas, no constituyen ninguna invención reciente ni moda pasajera. Han sido susurradas devotamente durante siglos incontables en sinagogas dispersas estratégicamente por continentes enteros del planeta. Lo que distingue radicalmente este momento específico no es el ritual en sí mismo ni su estructura tradicional, sino su magnitud absolutamente explosiva y su intensidad penetrante sin precedentes. Las oraciones se elevan colectivamente después de la medianoche profunda. Las voces individuales se entrelazan misteriosamente, formando una súplica sostenida que parece adquirir vida propia e independiente. El sonido resultante no se asemeja remotamente a ninguna forma de celebración conocida. Se asemeja inequívocamente a urgencia desesperada, a necesidad imperiosa, a clamor que no puede ser contenido ni reprimido por más tiempo. La congregación masiva se despliega físicamente en una ciudad ya profundamente marcada por tensión acumulada durante meses. Sin embargo, dentro de los confines específicos de la Plaza Sagrada, la identidad política habitual retrocede temporalmente hacia segundo plano. Judíos seculares y religiosos, jóvenes idealistas y ancianos experimentados, israelíes nativos arraigados y visitantes de la diáspora mundial permanecen juntos unificados. Las diferencias que frecuentemente dividen la vida pública de manera devastadora aparecen temporalmente suspendidas como por intervención sobrenatural. El tema unificador predominante no es ideología política ni afiliación sectaria, sino rendición de cuentas colectiva ante la presencia divina. Ese cambio psicológico masivo, esa humildad colectiva, manifestada en una ciudad históricamente acostumbrada al conflicto perpetuo, porta fuerza simbólica innegable y profunda. Observadores distribuidos alrededor del mundo entero toman nota atenta no debido a anuncios políticos estratégicos o declaraciones diplomáticas cuidadosamente redactadas, sino debido a la imagen en sí misma y su poder visceral. Decenas de miles de seres humanos orando en arrepentimiento completamente visible y público. En una era definida exhaustivamente por fragmentación social devastadora, tal unidad resulta extraordinariamente rara y preciosa. En un tiempo caracterizado por incertidumbre global paralizante, tal introspección sincronizada resulta incluso más rara e improbable. La escena visual comunica algo considerablemente más profundo que mera conformidad ritual mecánica. Señala una conciencia compartida genuina de que el momento presente importa más allá de toda medida convencional.
El cronometraje específico amplifica dramáticamente el impacto generado. Estas oraciones masivas preceden directamente a los días considerados más sagrados del calendario judío completo, días centrados específicamente en juicio divino, remembranza histórica y expiación espiritual. La convergencia precisa entre expectativa sagrada ancestral y arrepentimiento masivo visiblemente manifestado produce una atmósfera que se percibe como histórica, en lugar de rutinaria o repetitiva. La plaza antigua se transforma en algo más que un simple sitio religioso catalogado. Se convierte en punto focal absoluto de conciencia colectiva intensificada. Esto no fue espectáculo organizado artificialmente para consumo mediático, fue concentración espiritual genuina, y su escala monumental plantea una pregunta absolutamente inevitable e imposible de evadir. ¿Qué impulsa a decenas de miles de personas a congregarse simultáneamente en petición solemne y urgente, a menos que perciban profundamente la gravedad extrema de la hora presente? El sonido colectivo de la Selichot se desvanece gradualmente antes del amanecer, pero la imagen poderosa persiste grabada en la memoria colectiva. Observa cuidadosamente porque lo que sigue a continuación podría revelar si esta unidad masiva fue simplemente un momento fugaz o representa el comienzo de algo considerablemente más amplio y trascendental. En los días que rodearon inmediatamente las congregaciones sagradas masivas, la ciudad experimentó una secuencia completa de disrupciones ambientales que, tomadas individualmente de manera aislada, podrían parecer simplemente estacionales o rutinarias. Juntas, sin embargo, forman un patrón extraordinariamente inusual e inquietante. Precipitaciones intensas superaron dramáticamente las expectativas típicas para este periodo específico del año, sobrecargando completamente los sistemas de drenaje urbano y desencadenando inundaciones repentinas y rápidas en varios vecindarios simultáneamente. Calles que habían estado repletas de adoradores fervorosos apenas días antes se transformaron abruptamente en canales de agua torrencial impetuosa. El tráfico vehicular se detuvo completamente paralizado. Los peatones se retiraron buscando refugio urgente. La transformación del paisaje urbano fue absolutamente abrupta y dramática. Los datos meteorológicos confirman de manera irrefutable que los totales de precipitación excedieron significativamente las normas estacionales establecidas. Esta metrópolis milenaria no es extraña a la lluvia, particularmente durante los meses invernales tradicionales. Sin embargo, la intensidad concentrada y el cronometraje específico de estos aguaceros torrenciales atraen atención especializada. La lluvia no descendió gradualmente con ritmo medido. Arribó en ráfagas concentradas y violentas, produciendo inundaciones instantáneas que alteraron dramáticamente el flujo del agua a través de sectores enteros de la ciudad antigua. Las áreas ubicadas en terreno bajo acumularon escorrentía a velocidades aceleradas alarmantes. Los senderos de piedra milenaria se oscurecieron profundamente y brillaron bajo la capa acuosa. El agua surgió descendiendo por pendientes naturales con fuerza incontrolable en lugar de fluir con moderación contenida. Las inundaciones localizadas transformaron radicalmente el paisaje urbano inmediato de manera visible. Corrientes temporales se formaron espontáneamente, donde ninguna había existido apenas horas antes del evento. Las escaleras antiguas comenzaron a asemejarse cascadas miniatura. Los muros de contención experimentaron tensión extrema bajo presión hidráulica sin precedentes. Aunque el daño estructural permanente permaneció limitado en su alcance total, el impacto visual resultó significativo e innegable. En una ciudad definida exhaustivamente por piedra antigua y estratos históricos acumulados durante milenios, torrentes repentinos e inesperados introducen una sensación inquietante de inestabilidad fundamental. El ambiente mismo parece perturbado más allá de explicaciones meteorológicas convencionales. Compoundiendo dramáticamente la disrupción ambiental, emergieron reportes de ciertos arroyos y fuentes acuáticas pequeñas experimentando cambios en su coloración habitual. En algunas ubicaciones específicas, la escorrentía transportaba sedimentos que transformaban el agua hacia un tono marrón turbio o un matiz rojizo inquietante. Los expertos atribuyen este fenómeno a desplazamiento de suelo y contenido mineral agitado violentamente por la precipitación intensa reciente. Científicamente hablando, la explicación resulta plausible y técnicamente sólida. Psicológicamente, sin embargo, el efecto visual resulta profundamente impactante e inquietante. El agua, frecuentemente considerada símbolo de limpieza purificadora y renovación espiritual, ahora aparece alterada, espesada, descolorida de maneras que desafían su simbolismo tradicional. Incluso sin destrucción generalizada catastrófica, las imágenes resultantes perturban profundamente a los residentes que las presencian directamente.
Simultáneamente, la atmósfera general se volvió densa y opresiva de maneras difíciles de cuantificar objetivamente. La humedad persistió tenazmente después de que los sistemas tormentosos pasaron supuestamente. El aire se percibió considerablemente más pesado que lo usual o esperado. La visibilidad se suavizó notablemente bajo cobertura nubosa baja y persistente. Combinado con la tensión reciente que rodea los días santos, las condiciones ambientales contribuyen poderosamente a una sensación persistente de malestar psicológico. La ciudad no retorna inmediatamente a su equilibrio habitual establecido. En lugar de eso, parece suspendida incómodamente entre perturbación activa y calma precaria. Cada fenómeno individual permanece relativamente moderado cuando se aísla del contexto mayor. La lluvia intensa ocurre naturalmente. Las inundaciones suceden periódicamente. Los sedimentos alteran la coloración acuática. La humedad se eleva estacionalmente. Ninguno de estos elementos por sí solo califica como catastrófico según definiciones estándar. Sin embargo, su emergencia casi simultánea dentro de un marco temporal comprimido crea un efecto estratificado y acumulativo. La convergencia amplifica dramáticamente la percepción colectiva. Los residentes y observadores externos comienzan a conectar eventos no debido a daño extremo mensurable, sino debido a proximidad temporal y simbolismo cultural profundamente arraigado. La geografía particular de esta ciudad intensifica poderosamente esta reacción psicológica. Construida estratégicamente sobre colinas con fundaciones de piedra caliza antigua, la metrópoli responde visiblemente a cambios en patrones climáticos. El agua viaja rápidamente siguiendo pendientes naturales establecidas durante milenios. Las cavidades subterráneas influencian profundamente el comportamiento del drenaje urbano. Cuando la precipitación excede dramáticamente las expectativas establecidas, la ciudad revela simultáneamente tanto su resiliencia arquitectónica como su vulnerabilidad estructural inherente. El resultado final no es devastación catastrófica completa, sino inquietud psicológica penetrante y persistente. El ambiente físico refleja perfectamente el clima psicológico ya presente durante la temporada sagrada en desarrollo, elevado, reflexivo, perturbado más allá de explicaciones simples. En un lugar donde la historia milenaria, la fe religiosa y la identidad nacional se intersectan tan visiblemente en cada esquina, incluso las perturbaciones naturales moderadas adquieren significado estratificado y multicapa que trasciende explicaciones puramente científicas. Las tormentas eventualmente pasan hacia otros territorios. Las aguas de inundación retroceden gradualmente. Las calles se secan bajo el sol restaurado. Sin embargo, la impresión permanece inquebrantable de que algo convergió intencionalmente. Cronometraje, atmósfera, simbolismo, todo dentro de una ventana estrecha de tiempo, no suficientemente dramático para declarar desastre oficial, pero lo suficientemente concentrado para resistir rotundamente el descarte simple como mera coincidencia sin significado. Mientras las lluvias se desvanecen gradualmente y las aguas de inundación retroceden hacia niveles normales, otra perturbación se registra instrumentalmente, esta vez bajo la superficie visible. Los sistemas de monitoreo sísmico detectan terremotos leves cerca de la región del Mar Muerto, un área reconocida durante mucho tiempo como parte integral del sistema de falla activa conocida como transformada del Mar Muerto. Los temblores resultan menores en magnitud medible, ningún edificio colapsa estructuralmente, ninguna destrucción inmediata y visible sigue al movimiento. Sin embargo, el suelo se desplaza, aunque sea levemente, y ese movimiento por sí solo altera dramáticamente el clima psicológico regional. Los reportes confirman de manera verificable que vibraciones sutiles también se experimentaron en áreas que rodean el Monte de los Olivos geográficamente. Los residentes describen sacudidas breves, perceptibles pero no violentas o destructivas. Objetos colgantes oscilaron visiblemente. Las ventanas resonaron débilmente produciendo sonidos inquietantes. La sensación duró solamente segundos contados. Técnicamente hablando, tales temblores caen perfectamente dentro de expectativas geológicas normales para una región situada estratégicamente a lo largo de una línea de falla tectónica mayor. Científicamente existe precedente abundante documentado, históricamente existe memoria colectiva profunda y persistente. La falla transformada del Mar Muerto ha moldeado profundamente el paisaje de Israel y sus regiones vecinas durante milenios incontables. Constituye el mismo límite tectónico responsable de terremotos significativos pasados registrados meticulosamente en crónicas antiguas. Mientras que los temblores recientes se categorizan oficialmente como leves, su ubicación específica revive advertencias geológicas de larga data nunca completamente olvidadas.
Los expertos han advertido repetidamente que esta ciudad se sitúa cerca de una red compleja de fallas capaces de producir eventos sísmicos considerablemente más fuertes en el futuro incierto. La actividad actual no señala catástrofe inmediata, pero definitivamente subraya vulnerabilidad estructural innegable. El Monte de los Olivos porta no solamente relevancia geológica científica, sino peso simbólico profundamente arraigado en conciencia colectiva. Dominando la ciudad antigua desde su posición elevada, ha permanecido como testigo silencioso durante siglos incontables de oración fervorosa, profecía proclamada y conflicto devastador. Las vibraciones en tal ubicación específica resuenan mucho más allá de los sismógrafos técnicos. Incluso sin daño estructural mensurable, la idea misma de movimiento, bajo uno de los elementos geográficos más histórica y espiritualmente significativos de toda la región, intensifica poderosamente la conciencia pública colectiva. Ninguna declaración oficial de emergencia sigue a los eventos sísmicos. La infraestructura permanece técnicamente intacta y funcional. La vida diaria continúa su curso aparentemente normal. Sin embargo, la sensación penetrante de inestabilidad persiste tenazmente, no debido a destrucción visible, sino debido al cronometraje inquietante de su manifestación. Lluvia torrencial, inundación localizada, presión atmosférica opresiva y ahora temblores sísmicos, todos ocurriendo dentro de un periodo comprimido, crean impacto acumulativo imposible de ignorar. Cada evento por sí solo permanece manejable dentro de parámetros normales. Juntos, forman un patrón difícil de descartar mediante explicaciones convencionales aisladas. Los geólogos enfatizan técnicamente que la actividad sísmica leve no resulta inusual en la región del Mar Muerto específicamente. Las placas tectónicas a lo largo de los límites entre África y Arabia se ajustan constantemente mediante movimiento gradual. Los temblores menores liberan estrés acumulado técnicamente. Desde una perspectiva científica pura, tal actividad puede incluso reducir la probabilidad de rupturas mayores en el corto plazo medible. Aún así, el registro histórico más amplio recuerda persistentemente a los residentes que esta línea de falla ha producido terremotos mayores devastadores en el pasado documentado. En esta ciudad específica, la percepción frecuentemente porta tanto peso psicológico como la magnitud objetiva medible. Cuando las vibraciones ondularon a través de suelo ya saturado por lluvia reciente y tensión acumulada, hacen mucho más que simplemente desplazar tierra o roca, perturban la confianza fundamental en la estabilidad. La Tierra permanece físicamente en pie sin colapso, pero la consciencia aguda de su movimiento cambia dramáticamente la atmósfera psicológica colectiva. Nada colapsa visiblemente, nada se fractura de manera observable. Sin embargo, el suelo ha hablado, aunque sea suavemente, y ese susurro sísmico resuena profundamente en conciencias alertas. Si consideras que estos eventos convergentes merecen atención más cercana y reflexiva, apoya este mensaje mediante tu interacción positiva. Comparte tu perspectiva personal en los comentarios habilitados y asegúrate de mantener tu conexión activa para permanecer informado mientras esta situación en desarrollo continúa desplegándose ante observadores atentos globalmente. En medio de perturbaciones ambientales documentadas y congregaciones masivas ante el muro occidental, otro desarrollo se despliega de manera más silenciosa, pero portando implicaciones profundas a largo plazo que trascienden el momento inmediato. El número de judíos ascendiendo al Monte del Templo alcanza un nivel récord sin precedentes durante el año 2025, superando dramáticamente las 76.000 visitas documentadas a lo largo del curso completo del año. Esa cifra representa un incremento superior al 30% comparado con el año previo, una trayectoria ascendente innegable en lugar de fluctuación temporal pasajera. El Monte del Templo constituye uno de los sitios religiosos más sensibles del planeta entero, medido por cualquier métrica relevante. Reverenciado profundamente en el judaísmo como la ubicación precisa del primer y segundo templos históricos y conocido en el Islam como Haram al-Sharif, portando igual significado sagrado, porta significancia teológica y política estratificada en múltiples dimensiones. Durante décadas prolongadas, un arreglo delicado de statu quo ha gobernado meticulosamente la actividad en el sitio específico. Los musulmanes oran allí libremente sin restricciones. Mientras tanto, los visitantes judíos reciben permiso para ingresar durante horas designadas específicamente, pero tradicionalmente se abstienen de oración formal abierta. El arreglo fue diseñado estratégicamente para reducir fricción en un espacio ya volátil por naturaleza inherente. Los datos numéricos nuevos sugieren una recalibración gradual pero innegable en curso. El incremento en ascenso judío señala no meramente turismo cultural pasivo, sino compromiso religioso creciente y activo.
Grupos organizados programan visitas con frecuencia dramáticamente mayor que en periodos anteriores. Activistas religiosos fomentan activamente la participación comunitaria. La atmósfera durante ciertas horas específicas refleja enfoque espiritual elevado en lugar de observación pasiva distante. Los reportes indican claramente que la actividad de oración judía, una vez discreta y severamente limitada, aparece más abiertamente y con frecuencia considerablemente mayor. El primer ministro Benjamin Netanyahu reconoce públicamente permitir oración judía en el sitio sensible, una declaración que porta peso considerable más allá de mera clarificación administrativa rutinaria. Mientras que los oficiales continúan insistiendo que el statu quo permanece formalmente intacto sobre el papel, la realidad visible sobre el terreno sugiere un cambio matizado pero innegable. La política podría no estar oficialmente revertida mediante decreto formal, sin embargo su interpretación práctica aparece más flexible que en años previos recientes. Esta evolución se despliega incrementalmente mediante pasos calculados. No existe decreto dramático singular, no hay revisión legislativa abarcadora y pública. En lugar de eso, el cambio se manifiesta a través de presencia incrementada medible, prácticas normalizadas gradualmente y reconocimiento público desde los niveles más altos del gobierno nacional. El cambio resulta sutil pero acumulativo en su impacto total. En una ubicación donde incluso ajustes procedimentales menores pueden provocar reacción regional significativa, la tendencia ascendente en participación judía no pasa desapercibida por observadores atentos. La dimensión simbólica amplifica dramáticamente el significado más allá de números puros. Para muchos, dentro de la comunidad judía global, ascender al monte del templo porta significado teológico profundo conectado a identidad nacional, herencia ancestral y expectativa profética arraigada. Para otros, particularmente a través del mundo musulmán extenso, plantea preguntas complejas sobre coexistencia interreligiosa y estabilidad geopolítica regional. La convergencia entre números ascendentes y dinámicas de oración en evolución introduce una capa nueva de sensibilidad en un equilibrio ya frágil y precario. Los observadores internacionales monitorean cuidadosamente el desarrollo con atención sostenida. El monte del templo ha servido históricamente como punto de ignición para conflicto más amplio regional. Incluso alteraciones pequeñas en acceso o expresión religiosa visible han desencadenado respuestas diplomáticas significativas en el pasado documentado. El patrón actual no involucra cambio estructural al sitio físico en sí mismo, más bien refleja una transformación mensurable en participación y tono político oficial. 76,000 ascensos. En un solo año representan mucho más que estadísticas compiladas, representan momentum direccional claro, un incremento del 30% señala dirección inequívoca. La normalización gradual de oración judía en el sitio combinada con reconocimiento gubernamental público marca una desviación, aunque medida, de práctica establecida durante décadas. Ninguna crisis inmediata estalla violentamente. Ningún anuncio abarcador declara un orden nuevo formalmente. Sin embargo, la trayectoria resulta cristalina. En una ciudad donde el simbolismo y la soberanía se intersectan sobre piedra antigua, los cambios incrementales frecuentemente portan consecuencias históricas profundas y duraderas. En la primera semana del año 2026, una convergencia de desarrollos simultáneos reaviva una de las discusiones más sensibles en la historia moderna de esta metrópoli, la posibilidad tangible de un tercer templo. Ninguna declaración oficial se emite formalmente, ninguna piedra angular se coloca ceremonialmente. Sin embargo, la conversación resurge con intensidad inusual, alimentada por cronometraje en lugar de anuncio formal. Las congregaciones de oración a gran escala continúan atrayendo decenas de miles consistentemente. La presencia judía en el monte del templo permanece en niveles récord sin precedente. Las tensiones regionales hierven a fuego lento en el trasfondo geopolítico. Estos factores se despliegan simultáneamente, comprimiendo simbolismo espiritual y sensibilidad política en la misma ventana estrecha de tiempo. Individualmente considerados de manera aislada, cada desarrollo puede explicarse mediante narrativas convencionales. Juntos, sin embargo, generan momentum significativo en el discurso público ampliado. La idea de un tercer templo no constituye concepto nuevo o reciente. Ha existido en la teología judía durante siglos incontables, conectada intrínsecamente a expectativa mesiánica y restauración nacional completa. Para muchos judíos religiosos devotos, representa cumplimiento de profecía bíblica y completitud espiritual largamente esperada.
Para otros, particularmente a través del mundo musulmán extenso, genera preocupación profunda debido a que el monte del templo también alberga la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, sitios absolutamente centrales para la fe e identidad islámica global. El tema, por lo tanto, se extiende considerablemente más allá de arquitectura o construcción física. Toca soberanía territorial, historia compartida y equilibrio religioso global profundamente sensible. Lo que distingue radicalmente el comienzo de 2026 no es construcción física iniciada, sino aceleración psicológica mensurable y palpable. Discusiones que una vez permanecieron confinadas a círculos de estudio religioso especializado, ahora aparecen con frecuencia mayor en comentario general popular. Los analistas debaten activamente si los cambios incrementales de política en el monte del templo señalan posicionamiento estratégico a largo plazo deliberado. Grupos activistas hablan más abiertamente sobre preparación práctica. Los observadores internacionales monitorean la retórica cuidadosamente, conscientes de que incluso gestos simbólicos en esta ciudad pueden generar ondas expansivas rápidamente hacia el exterior regional. A pesar de especulación elevada e intensificada, ningún permiso de construcción se emite oficialmente. Ninguna modificación estructural se inicia físicamente. Las autoridades israelíes reiteran compromisos hacia estabilidad mantenida. Sin embargo, expectativa y ansiedad se elevan en paralelo perfecto. La ausencia de construcción tangible no disminuye la carga emocional que rodea la posibilidad teórica. De hecho, la incertidumbre la intensifica dramáticamente. La anticipación prospera abundantemente en ambigüedad sin resolución. Esta metrópolis antigua ingresa a un estado de sensibilidad elevada al máximo. Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta constante. Los canales diplomáticos permanecen activos continuamente. Los líderes religiosos instan precaución mientras afirman simultáneamente convicción profunda. La cobertura mediática amplifica cada declaración significativa. Un solo comentario de una figura política puede desencadenar titulares regionales instantáneos. La ciudad se percibe observada no solamente por sus residentes locales, sino por el mundo más amplio globalmente. La dimensión global no puede ignorarse responsablemente. Cualquier movimiento tangible hacia reconstruir un tercer templo portaría consecuencias geopolíticas inmediatas y profundas. Las naciones vecinas han respondido históricamente con fuerza a cambios percibidos en el monte del templo. El asunto trasciende fronteras nacionales limitadas, atrayendo atención de comunidades religiosas distribuidas mundialmente. No constituye meramente un debate israelí aislado. Representa un punto de ignición internacional de primera magnitud. Presentemente, la especulación permanece exactamente eso, especulación sin confirmación sólida. Sin embargo, la alineación de movilización de oración masiva, flexibilidad política gradual y volatilidad regional crea un ambiente narrativo primordialmente preparado para escalación potencial. Esta ciudad se encuentra en el epicentro de expectativas convergentes, donde teología antigua y geopolítica contemporánea se intersectan en tiempo real observable. Nada ha comenzado en piedra o acero físicamente. Aún así, la conversación misma se ha convertido en fuerza activa con momentum propio. En una ciudad donde las ideas frecuentemente preceden eventos tangibles, la revitalización del discurso sobre un tercer templo señala más que rumor infundado. Señala disposición colectiva para discutir lo que una vez pareció distante e improbable. Observa cuidadosamente porque en esta metrópoli milenaria, los cambios en conversación frecuentemente preceden cambios en la historia misma registrada. Mientras las tensiones se elevan sobre el terreno físico, la atención se desplaza dramáticamente hacia arriba al firmamento. En días recientes documentados, los residentes reportan un espectáculo inusual en el cielo suspendido sobre la ciudad, lo que parece ser dos soles brillantes suspendidos lado a lado simultáneamente. Las imágenes circulan rápidamente a través de plataformas digitales. Los testigos describen un sol primario brillante y una segunda esfera luminosa cercana, más pequeña pero lo suficientemente distinta para provocar alarma genuina. Para algunos observadores, persiste solamente minutos contados. Para otros, la imagen persiste lo suficientemente prolongado para dejar una impresión duradera e inquietante. Los meteorólogos señalan hacia un fenómeno óptico conocido científicamente como parhelio, frecuentemente referido coloquialmente como perro solar. Ocurre cuando la luz solar se refracta a través de cristales de hielo en nubes cirrus de altitud elevada, creando manchas brillantes a cada lado del sol real. Bajo condiciones atmosféricas específicas precisas, la ilusión puede aparecer remarcablemente simétrica, casi como estrellas gemelas brillando en paralelo perfecto.
Científicamente considerado, la explicación resulta clara y bien documentada. Sin embargo, la reacción emocional colectiva no es puramente científica ni objetiva. En una ciudad ya cargada profundamente con expectativa espiritual y sensibilidad geopolítica extrema, la visión de lo que parece ser dos soles no se registra como simple curiosidad atmosférica pasajera. Muchos lo interpretan simbólicamente con significado profundo. Algunos lo consideran advertencia divina, otros lo perciben como señal de transición inminente o agitación venidera. Las redes sociales amplifican la especulación dramáticamente, con usuarios describiendo el evento como sin precedentes o profético en naturaleza. Las imágenes de un cielo aparentemente dividido resuenan profundamente en un lugar donde el simbolismo porta peso cultural y religioso masivo. El impacto psicológico importa tremendamente independientemente de explicación científica. Esta metrópoli no constituye meramente otro centro urbano genérico. Es una ciudad estratificada exhaustivamente con significado teológico acumulado durante milenios. Cuando algo inusual aparece suspendido arriba, especialmente durante una temporada ya marcada por arrepentimiento colectivo, temblores sísmicos, inundaciones sorpresivas y actividad elevada en el monte del templo, los observadores naturalmente conectan los puntos formando narrativas coherentes. Ya sea coincidencia fortuita o convergencia intencional, la percepción moldea poderosamente la respuesta colectiva observable. A través de la historia documentada extensamente, los fenómenos celestes han sido frecuentemente interpretados como presagios significativos. Eclipses solares y lunares, cometas atravesando firmamentos, lunas teñidas de rojo sangre. Cada uno ha sido asociado en diversos momentos con mensajería divina o cambio inminente próximo. La aparición de un segundo sol, aunque temporal y científicamente explicable, encaja perfectamente dentro de esa tradición larga de interpretación dirigida hacia el cielo. En momentos de incertidumbre colectiva, los cielos se convierten en lienzo para ansiedad y esperanza compartidas. Las escrituras mismas referencian señales extraordinarias manifestadas en el firmamento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Joel, en su capítulo 2, versículo 31, establece este precedente profético. Aunque el fenómeno actual no coincide literalmente con esa descripción específica, el verso refuerza la asociación duradera entre eventos celestes y expectativa profética arraigada culturalmente. Importantly, ningún daño físico resulta de la anomalía visual observada. No hay surgimiento de radiación medible. No hay cambio astronómico verificado objetivamente. No hay alteración confirmada en comportamiento solar real. El evento permanece dentro de los límites de ciencia atmosférica establecida. Sin embargo, su cronometraje, arribando en medio de congregaciones de oración masivas, temblores sísmicos sutiles y debates sobre el monte del templo, amplifica dramáticamente la interpretación simbólica colectiva. Dos soles en el cielo, aunque sea brevemente, disrumpen el orden ordinario establecido de las cosas. Los cielos aparecen divididos visualmente. La luz parece duplicada misteriosamente. En una temporada ya profundamente marcada por inestabilidad y anticipación acumulada, la imagen deja una impresión considerablemente más profunda que las nubes que la produjeron físicamente. Ya sea refracción atmosférica explicable o recordatorio simbólico divino, la visión compele reflexión profunda inevitable. En esta ciudad milenaria, incluso el cielo puede percibirse como si estuviera comunicando algo significativo. Lo que se ha desplegado en esta metrópoli durante este lapso comprimido de tiempo no puede visualizarse como titulares aislados sin conexión. Cada desarrollo documentado, congregaciones de oración masivas sin precedente, ascenso récord documentado al monte del templo, tonos de política cambiando sutilmente, precipitación intensa fuera de temporada, inundación localizada repentina, temblores sísmicos registrados, despliegues atmosféricos inusuales, ha ocurrido dentro de una ventana estrecha de tiempo comprimido. Ninguno por sí solo señala colapso inminente catastrófico. Juntos forman un patrón estratificado innegable. La concentración misma se convierte en el mensaje principal comunicado. Las decisiones humanas se han acelerado mensurablemente. El lenguaje político ha cambiado sutilmente pero significativamente. La participación religiosa se ha intensificado dramáticamente. Los sistemas naturales han desplegado cronometraje inusual documentado. La convergencia de estas categorías distintas, acción humana deliberada, gobernanza política, expresión de fe colectiva, perturbación ambiental física, crea la impresión poderosa de presión interna montándose progresivamente, no explosiva ni caótica, sino constante y acumulativa.
Esta metrópolis no se está desmoronando estructuralmente. La infraestructura permanece técnicamente intacta y funcional. La vida diaria continúa su curso aparente. Los mercados abren sus puertas. Las familias se congregan normalmente. Sin embargo, bajo la normalidad superficial yace tensión innegable. Arreglos de larga data, una vez considerados inamovibles, ahora aparecen flexibles y adaptables. Políticas una vez descritas como permanentes muestran señales de reinterpretación gradual. El discurso público se mueve más rápidamente que en periodos anteriores documentados. El suelo ha temblado, aunque sea levemente, sin destrucción. El cielo se ha alterado en apariencia visual observable. La lluvia ha caído fuera de temporada esperada. Cuando múltiples anomalías emergen simultáneamente en concentración temporal, la mente humana busca naturalmente explicación coherente. La coincidencia permanece posible técnicamente. Los ciclos naturales ocurren documentadamente. Las tendencias políticas evolucionan gradualmente. La devoción religiosa se eleva y desciende históricamente. La ciencia explica temblores y ilusiones ópticas atmosféricas. Sin embargo, la agrupación concentrada de eventos resiste rotundamente el descarte fácil mediante explicaciones aisladas. El patrón se percibe comprimido intencionalmente, como si años de movimiento gradual se hubieran condensado abruptamente en semanas intensas. Esta metrópolis se erige como una ciudad estratificada con pacto divino, conflicto perpetuo, profecía proclamada y expectativa arraigada profundamente. Debido a esa identidad única e innegable, incluso perturbaciones moderadas portan significancia amplificada que trasciende mediciones objetivas. Un temblor menor en otra ubicación podría pasar completamente desapercibido. Un cambio político en otra capital podría traer comentario limitado pasajero, pero aquí específicamente el simbolismo y la soberanía se superponen directamente sobre terreno antiguo saturado de memoria. Las escrituras frecuentemente enmarcan tales periodos no como finales inmediatos catastróficos, sino como precursores significativos, momentos de advertencia que preceden cambio decisivo inevitable. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, las convulsiones se describen como el comienzo de dolores de parto, no el momento final mismo del nacimiento. Los dolores de parto no representan conclusión terminal. Señalan transición activa en proceso, se intensifican progresivamente antes de que algo completamente nuevo emerja finalmente. Ese encuadre conceptual remodela dramáticamente la interpretación aplicada. La atmósfera actual no se asemeja a destrucción repentina catastrófica, se asemeja a estiramiento progresivo, como tensión colocada sobre vigas estructurales que han sostenido firmemente durante décadas prolongadas. La ciudad no está colapsando estructuralmente, pero definitivamente está siendo probada sistemáticamente. Las fundaciones no se quiebran violentamente, vibran sutilmente transmitiendo advertencia. El cambio resulta sutil pero innegablemente perceptible para quienes prestan atención cuidadosa. La pregunta central ya no es si eventos individuales pueden explicarse mediante ciencia convencional. La mayoría pueden explicarse técnicamente cuando se aíslan. La pregunta más profunda resulta posicional y contextual. ¿Dónde nos encontramos precisamente dentro de esta secuencia desplegándose progresivamente? ¿Al borde de estabilización restaurada? ¿En la fase inicial temprana de escalación gradual? ¿O en el umbral de algo históricamente irreversible que alterará trayectorias permanentemente? La historia documentada de esta ciudad demuestra claramente que los puntos de inflexión raramente se anuncian ruidosamente al principio, se congregan silenciosamente bajo la superficie, acumulan presión gradualmente sin fanfarria, se revelan completamente solamente en retrospectiva histórica posterior. Si consideras que estos desarrollos merecen atención reflexiva sostenida, toma un momento para apoyar este mensaje mediante interacción positiva. Comparte tu perspectiva personal en los comentarios habilitados y asegura tu conexión continua para análisis prolongado. Gracias por permanecer con nosotros mientras observamos cuidadosamente, discernimos responsablemente y permanecemos alertas a lo que podría manifestarse próximamente. Las aguas adquirieron tonalidades nunca antes observadas, teñidas de matices desconocidos. Las explicaciones iniciales apuntaron hacia perturbación de sedimentos, depósitos minerales emergentes o escorrentía interactuando químicamente con tierra expuesta. Estas explicaciones técnicas abordaron la mecánica observable, pero fallaron completamente en abordar el cronometraje inquietante. Las transformaciones aparecieron con velocidad alarmante y retrocedieron con igual rapidez silenciosa, dejando tras de sí más interrogantes persistentes que daño físico mensurable.
La preocupación colectiva no giraba alrededor de toxicidad verificable o peligro inmediato cuantificable, sino alrededor de lo desconocido, de lo no familiar. Los residentes reconocieron instintivamente que algo lucía diferente del comportamiento estacional normal históricamente documentado. Simultáneamente, las condiciones térmicas se intensificaron dramáticamente más allá de patrones predecibles. El aire se volvió considerablemente más pesado, presionando hacia abajo en lugar de circular naturalmente como debería. Las temperaturas no necesariamente rompieron récords históricos establecidos, pero la atmósfera se percibió inusualmente densa y opresiva de maneras difíciles de articular. El movimiento físico se ralentizó perceptiblemente, la concentración mental se debilitó notablemente. El calor persistió de maneras que interrumpieron rutinas establecidas, especialmente cuando se emparejó con la precipitación reciente, todavía saturando el ambiente. En lugar de enfriar el entorno como normalmente sucedería, la humedad pareció amplificar el malestar térmico, creando una sensación de tensión corporal en lugar de alivio restaurador esperado. Por encima de todo esto observable, el firmamento desplegó actividad que perturbó profundamente a los observadores atentos. Rayos fueron reportados cerca de ubicaciones consideradas sagradas durante generaciones, ocurriendo sin la acumulación tormentosa típica asociada tradicionalmente con tal descarga eléctrica atmosférica. Estos impactos luminosos no resultaron destructivos en naturaleza, no causaron incendios devastadores, ningún daño estructural documentado, ninguna lesión física a personas. Lo que los hizo notables fue su colocación geográfica específica y su frecuencia fuera de parámetros normales. Los rayos aparecieron selectivos en lugar de dispersos aleatoriamente, iluminando áreas específicas antes de desaparecer abruptamente sin escalación posterior visible. Individualmente considerados de manera aislada, cada uno de estos fenómenos puede explicarse técnicamente mediante ciencia establecida. La meteorología explica tormentas repentinas completamente. La química explica desplazamientos de sedimentos satisfactoriamente. La variabilidad climática explica calor opresivo documentado históricamente. Las condiciones atmosféricas explican la generación de rayos comprensivamente. Sin embargo, cuando estos elementos ocurren conjuntamente en convergencia temporal comprimida, lluvia torrencial, alteración acuática visible, presión térmica opresiva y rayos dirigidos específicamente, la sensación de aleatoriedad comienza a debilitarse significativamente bajo escrutinio. Los patrones emergen no a través de severidad catastrófica individual, sino a través de superposición concentrada temporal. La historia acumulada de esta metrópoli amplifica poderosamente este efecto psicológico colectivo. En la mayoría de ciudades globalmente distribuidas, tales condiciones pasarían con reflexión mínima o nula. Aquí específicamente acumulan significado estratificado profundamente. Agua, calor y cielo respondiendo conjuntamente en sincronización altera fundamentalmente la percepción colectiva observable. Las personas no entran en pánico masivo, pero definitivamente notan las anomalías, se desaceleran conscientemente. Comienzan a preguntarse no meramente qué sucedió técnicamente, sino por qué estas respuestas están arribando conjuntamente en sincronización temporal. Esta convergencia no anuncia desastre inmediato catastrófico, anuncia tensión acumulativa creciente persistentemente. Y en una ciudad donde incluso cambios sutiles han portado peso histórico documentado durante milenios, esa tensión acumulada resulta suficiente para sostener atención colectiva intensificada. Porque una vez que los elementos naturales comienzan a responder conjuntamente en sincronización observable, la pregunta ya no es si algo está ocurriendo objetivamente. La pregunta se transforma en ¿hacia qué podría estar conduciendo este proceso acumulativo? Los reportes que emergieron desde esta metrópoli antigua no describieron patrones nubosos ordinarios catalogables. Múltiples videos capturaron figuras en el firmamento repetidamente, asemejando ángeles dispuestos en formación militar en lugar de dispersos aleatoriamente. Algunas formas aparecieron con alas claramente distinguibles. Otras permanecieron erguidas verticalmente, alineadas como si avanzaran conjuntamente bajo comando unificado. En varios cuadros analizados meticulosamente, los espectadores señalaron contornos asemejando jinetes angélicos, generando la impresión visual de una fuerza celestial organizada en lugar de vapor atmosférico aleatorio sin significado. Lo que intensificó dramáticamente la atención colectiva fue la repetición documentada. Estos no constituyeron avistamientos singulares aislados fácilmente descartables. Formas angélicas aparecieron repetidamente una y otra vez a través de grabaciones diferentes, ángulos variados y momentos distintos temporalmente. Algunos espectadores describieron las figuras como luminosas, irradiando luz propia.
Otros afirmaron que las formaciones asemejaban un ejército celestial cabalgando hacia adelante deliberadamente, no derivando pasivamente con corrientes de viento atmosférico. Las nubes sostuvieron su forma considerablemente más prolongado de lo esperado bajo condiciones normales, manteniendo espaciamiento estructural antes de desvanecerse gradualmente. En numerosos reportes independientes verificados, testigos describieron nubes formándose en lo que identificaron específicamente como la imagen del Señor. Una figura dominante singular apareció claramente contra el cielo, distinta de las capas nubosas circundantes normales. La forma no se dispersó ni disolvió inmediatamente como vapor atmosférico típico. Emergió deliberadamente, sostuvo su configuración lo suficientemente prolongado para ser reconocida conscientemente y luego se desvaneció gradualmente sin precipitación. Descripciones similares fueron reportadas independientemente por observadores diferentes sin coordinación previa, sugiriendo repetición documentada en lugar de coincidencia singular explicable. Los meteorólogos sugirieron condiciones atmosféricas extraordinariamente raras o ilusión óptica producida por refracción inusual. Los escépticos plantearon preocupaciones válidas sobre manipulación mediante inteligencia artificial generativa. Sin embargo, ninguna explicación confirmada resolvió satisfactoriamente por qué figuras semejantes a ángeles e imaginería identificada como cristiana aparecieron con tal claridad visual y coordinación estructural repetida. El debate permaneció abierto, dividido entre tecnología digital y fenómenos atmosféricos naturales, sin que ningún lado proporcionara cierre definitivo satisfactorio. Mientras la discusión crecía exponencialmente, un verso bíblico resurgió repetidamente sin modificación durante casi 2 milenios. Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, establece este precedente escritural. Quienes referenciaron este pasaje evitaron cuidadosamente declaraciones absolutas de cumplimiento profético. Nadie afirmó categóricamente que se tratara de cumplimiento literal inmediato. La comparación resultó visual y estructural. Ángeles organizados, orden militar, una figura líder distinguible, movimiento direccional coordinado. Estos elementos resonaron audiblemente con lo que muchos creyeron presenciar suspendido en el firmamento. El verso sirvió como punto de referencia cultural y teológico, no como veredicto declarado. La pregunta articulada no era si ángeles literales o el Señor manifestado habían aparecido físicamente, sino por qué tal imaginería apareció precisamente ahora sobre esta ciudad durante un periodo ya profundamente marcado por perturbación geológica documentada y irregularidad atmosférica sin precedentes. En esta metrópoli específicamente, el simbolismo porta peso cultural, religioso e histórico masivo. Ángeles suspendidos en el cielo no se descartan fácilmente mediante explicaciones convencionales simplistas. Mientras las investigaciones se desplazaron bajo la superficie visible, un descubrimiento redirigió silenciosamente la atención hacia lo que permanece oculto debajo de esta ciudad milenaria. Utilizando radar de penetración terrestre combinado con análisis de patrones asistido por inteligencia artificial avanzada, los investigadores identificaron una cámara rectangular simétricamente perfecta bajo el Monte de los Olivos geográficamente significativo. Su geometría inmediatamente atrajo escrutinio especializado. Las cavidades naturales raramente se forman con tal precisión matemática, y las estructuras arqueológicas conocidas en esta área específica siguen diseños irregulares moldeados por terreno accidentado y estratificación histórica acumulada. Esta cámara, en contraste notable, apareció deliberada, medida con precisión, balanceada simétricamente e intencionalmente posicionada bajo tierra. Lo que intensificó dramáticamente el escrutinio no fue solamente la forma geométrica perfecta, sino la orientación direccional específica. El análisis reveló que la estructura se alineaba directamente hacia la puerta dorada en el muro oriental de la ciudad antigua. Esta alineación resultó exacta matemáticamente, no aproximada o casual. Seguía un eje claro y definido, sugiriendo diseño intencional arquitectónico en lugar de coincidencia geológica fortuita. Los arqueólogos, revisando meticulosamente los datos, confirman que ninguna estructura catalogada previamente bajo el Monte de los Olivos coincide con esta configuración específica. No se asemeja a cuevas funerarias documentadas, canales de agua conocidos, trabajos defensivos históricos o construcción conocida del período del Segundo Templo destruido. Su función permanece completamente sin identificar hasta el presente. Escaneos posteriores adicionales introdujeron otra capa de incertidumbre provocativa. Las imágenes detectaron marcas a lo largo de superficies interiores consistentes visualmente con escritura hebrea antigua.
Estas inscripciones fueron identificadas exclusivamente mediante detección remota tecnológica. Ninguna excavación física ha ocurrido hasta la fecha. El texto no ha sido accedido físicamente, traducido lingüísticamente o fechado mediante métodos establecidos. Su antigüedad, origen preciso y propósito comunicativo permanecen completamente desconocidos sin acceso directo. Los académicos advierten prudentemente contra conclusiones prematuras apresuradas, notando que patrones semejantes a escritura por sí solos no pueden confirmar autoría o contexto histórico sin examinación directa física. Aún así, la presencia de escritura estructurada dentro de una cámara subterránea no documentada previamente plantea preguntas que no pueden descartarse fácilmente mediante escepticismo simplista. Lo que elevó el interés más allá de arqueología técnica pura fue la colocación geográfica y simbólica de la cámara descubierta. El Monte de los Olivos ha funcionado durante milenios como mucho más que simple terreno geográfico. Está estratificado exhaustivamente con significado histórico, religioso y cultural acumulado. La alineación precisa hacia la puerta oriental, sellada durante siglos y monitoreada estrictamente, introdujo una convergencia de ubicación específica, orientación arquitectónica deliberada y descubrimiento tecnológico contemporáneo que muchos encontraron difícil de ignorar mediante racionalización conveniente. Los observadores enfatizan que el significado no reside en prueba definitiva inmediata, sino en proximidad simbólica reveladora. Tecnología moderna revelando estructuras que parecen deliberadamente posicionadas dentro de geografía considerada sagrada durante generaciones. Importantemente, ninguna excavación ha sido aprobada oficialmente hasta la fecha. La cámara permanece sellada herméticamente e intocada físicamente. Las autoridades no han emitido declaraciones confirmando su propósito, origen o significado histórico. Tampoco ha habido negaciones públicas formales oficiales. Esta ausencia de clarificación oficial ha amplificado dramáticamente la especulación pública generalizada. En esta metrópoli específicamente, el silencio oficial frecuentemente porta tanto peso comunicativo como las declaraciones explícitas. Lo que permanece oculto intencionalmente puede atraer tanta atención sostenida como lo que se revela públicamente, especialmente cuando el descubrimiento tecnológico precede la explicación oficial proporcionada. Los investigadores enfatizan restricción interpretativa prudente. El radar de penetración terrestre y el análisis mediante inteligencia artificial revelan patrones estructurales detectables, no intenciones arquitectónicas originales. La alineación geométrica por sí sola no establece significado definitivo incuestionable. En una ciudad estratificada con miles de años de construcción, destrucción masiva y reconstrucción repetida, la precaución metodológica resulta absolutamente esencial. Sin embargo, la precaución metodológica no elimina la curiosidad humana natural. La simetría de la cámara, su orientación precisa y las marcas semejantes a escritura forman una combinación que resiste categorización fácil mediante narrativas convencionales establecidas. Este momento no ofrece conclusiones definitivas cerradas. Ofrece contexto provocativo, geografía antigua, estructuras selladas intencionalmente y métodos de detección avanzados intersectándose sin explicación satisfactoria proporcionada oficialmente. La tecnología contemporánea ha expuesto algo previamente invisible pero todavía no completamente comprendido. La cámara permanece cerrada herméticamente. Sus inscripciones permanecen sin leer ni traducir. Su propósito permanece sin respuesta definitiva. Por ahora, el descubrimiento se erige como otro elemento dentro de un patrón más amplio observable, silencioso, medido y deliberadamente sin resolver. Si este desarrollo sostiene tu atención reflexiva, apoya mediante interacción positiva, comparte tus pensamientos articulados en los comentarios habilitados. Asegura tu conexión al canal y continúa con nosotros mientras el panorama mayor continúa tomando forma progresivamente ante observadores atentos globalmente. No comenzó con suelo temblando violentamente o daño visible catastrófico, comenzó con sonido inexplicable. Un tono metálico agudo resonó brevemente cerca de secciones de mampostería antigua, lo suficientemente claro para ser notado conscientemente, lo suficientemente corto para desafiar captura instrumental inicialmente. Los testigos lo describieron como semejante a trompeta sonando, no musical en tono, no mecánico en origen, sino resonante profundamente, como si la piedra misma estuviera respondiendo bajo presión interna acumulada. El sonido no se repitió bajo comando humano.
Apareció espontáneamente, se desvaneció abruptamente y dejó tras de sí inquietud psicológica en lugar de evidencia física tangible. Lo que hizo los reportes difíciles de descartar mediante escepticismo fue precisamente lo que los investigadores no encontraron durante inspección meticulosa. No hubo contacto mecánico detectable, no hubo perforación activa, no hubo maquinaria cercana operando, no hubo actividad de construcción documentada. Los sensores de vibración colocados estratégicamente en el área detectaron movimiento localizado breve dentro de la piedra misma, pero sin ninguna fuente externa identificable que lo produjera. Las lecturas instrumentales no se propagaron hacia afuera como las ondas sísmicas típicamente lo hacen bajo condiciones normales. Aparecieron confinadas espacialmente, contenidas misteriosamente y selectivas en manifestación. Los especialistas acústicos, revisando meticulosamente los datos, notaron que la piedra puede resonar bajo condiciones específicas precisas, particularmente cuando se libera estrés interno acumulado gradualmente. Sin embargo, tal resonancia usualmente requiere un detonante observable, cambios de presión atmosférica, vibración sostenida externa o fuerza mecánica aplicada directamente. Ninguno estaba presente detectablemente durante estos eventos acústicos. Los tonos no fueron continuos ni progresivos, no se construyeron gradualmente en intensidad. No siguieron cambios ambientales como viento fluctuante o fluctuaciones de temperatura mensurables. Aparecieron abruptamente sin advertencia, luego cesaron completamente, dejando instrumentos con patrones incompletos que desafiaron interpretación convencional satisfactoria. Las piedras involucradas no fueron seleccionadas aleatoriamente. Fueron específicamente antiguas, profundamente desgastadas por milenios y largamente embebidas en terreno considerado sagrado durante generaciones incontables. Estas piedras han soportado siglos de tráfico peatonal constante, estrés ambiental acumulativo y agitación histórica devastadora sin respuesta acústica registrada documentada. Esa historia de silencio importa profundamente. Cuando algo cambia después de permanecer silencioso durante tanto tiempo prolongado, la atención se agudiza inevitablemente. La pregunta ya no es si la piedra puede resonar técnicamente bajo ciertas condiciones, sino por qué lo haría precisamente ahora bajo estas condiciones específicas observadas. Mientras las grabaciones circulaban digitalmente y el análisis continuaba intensamente, un verso del Evangelio de Lucas resurgió culturalmente, uno que ha existido sin modificación durante casi 2000 años. «Les digo», respondió Jesús, «que si estos callan, las piedras clamarán». Lucas capítulo 19, versículo 40, establece este precedente provocativo. Quienes referenciaron el pasaje lo hicieron cautelosamente sin dogmatismo. Ninguna afirmación se realizó de que las piedras estuvieran cumpliendo profecía literal o comunicando mensaje divino específico. El verso fue citado debido a su lenguaje evocativo, no como declaración teológica absoluta, sino como recordatorio de que las Escrituras han utilizado durante mucho tiempo la creación misma, como testigo alternativo cuando las voces humanas se silencian. La idea de que en momentos de restricción vocal o silencio impuesto, elementos no humanos respondan vocalmente no constituye concepto nuevo dentro del pensamiento bíblico establecido. Lo que perturba a los observadores atentos no es el verso aisladamente considerado, sino la convergencia inquietante de cronometraje temporal. Estos sonidos inexplicables no ocurrieron en aislamiento contextual vacío. Aparecieron durante un periodo ya profundamente marcado por desplazamientos terrestres sutiles, irregularidades atmosféricas documentadas y atención elevada hacia las fundaciones físicas de esta ciudad milenaria. Las piedras no hablaron articulando palabras comprensibles, resonaron brevemente, selectivamente y sin explicación técnica satisfactoria proporcionada. Ninguna conclusión oficial ha sido ofrecida públicamente. Los sonidos no se han vuelto regulares o predecibles. Los sensores permanecen estratégicamente posicionados monitoreando continuamente. El análisis continúa sin resolución definitiva. Sin embargo, incluso sin repetición documentada, el momento persiste grabado en memoria colectiva. En una ciudad estratificada con memoria acumulada durante milenios, la piedra siempre ha sido mucho más que material de construcción inerte. Porta testimonio silencioso, absorbe historia profundamente. Y cuando piedras antiguas responden acústicamente sin ser tocadas físicamente, la perturbación no es meramente auditiva y pasajera, es profundamente simbólica y duradera. Las piedras están nuevamente silenciosas en el presente, pero el silencio que sigue al sonido inexplicable porta su propio peso psicológico significativo.
Mientras las piedras volvieron a caer silenciosas externamente, la atención se desplazó hacia espacios interiores donde una imagen emergió que desafió expectativas en lugar de producir sonido audible. Dentro de un espacio de adoración ubicado en esta ciudad, llamas fueron vistas rodeando una cruz prominente. El fuego resultó visible claramente, contenido espacialmente e innegable visualmente. Sin embargo, no hubo humo detectable, ningún chamuscado observable, ningún daño a madera, metal o materiales circundantes. Los testigos presenciales describieron la escena como breve pero absolutamente clara, durando lo suficientemente prolongado para ser documentada mediante grabación antes de desaparecer sin dejar rastro físico verificable. Lo que inmediatamente resaltó fue la ausencia completa de efectos secundarios esperados. El fuego típicamente se anuncia mediante transferencia térmica, residuo carbonizado o combustión material observable. Ninguno estaba presente tras inspección meticulosa. Los sensores de calidad del aire no detectaron partículas de humo suspendidas. Los escaneos térmicos realizados poco después no mostraron calor residual mensurable. La cruz misma no portaba marcas visibles, ningún ennegrecimiento carbonizado, decoloración superficial o debilitamiento estructural detectable. El entorno permaneció intacto completamente, como si las llamas hubieran existido sin interactuar con las propiedades físicas que las rodeaban inmediatamente. Los investigadores exploraron exhaustivamente explicaciones convencionales disponibles. Las fallas eléctricas fueron descartadas debido a la ausencia completa de cableado cerca de la cruz específica. Las reacciones químicas fueron desestimadas porque no se encontraron acelerantes ni residuos químicos tras análisis forense. Los efectos de reflexión o proyección tecnológica fallaron en explicar el movimiento tridimensional de las llamas capturado claramente en cámara desde múltiples ángulos. Ninguna conclusión científica fue emitida oficialmente, no porque el análisis estuviera incompleto metodológicamente, sino porque ningún mecanismo conocido encajaba satisfactoriamente con el comportamiento observado documentado. La brevedad del fenómeno añadió complejidad adicional a su interpretación. No escaló en intensidad, no se propagó espacialmente, no se repitió bajo demanda experimental. Apareció espontáneamente, rodeó la cruz completamente y se desvaneció sin rastro. Los eventos que persisten temporalmente invitan experimentación científica controlada. Los eventos que terminan rápidamente invitan interpretación simbólica cultural. Este específicamente no ofreció oportunidad alguna para replicación experimental, solamente documentación visual preservada. Mientras el metraje circulaba ampliamente, algunos observadores recordaron un pasaje del libro de Éxodo, largamente familiar e históricamente sin cambios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en llamas de fuego desde el interior de una zarza. Moisés vio que aunque la zarza estaba ardiendo, no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo 2 establece este precedente bíblico provocativo. La referencia no fue ofrecida como identificación definitiva o prueba teológica absoluta. Nadie afirmó que la escena representara el mismo evento espiritual o portara significado idéntico. El verso fue citado porque establece una categoría conceptual reconocible: fuego que no consume materialmente. Dentro de las escrituras canónicas, tal imaginería significa presencia divina manifestada sin destrucción física, poder conscientemente restringido en lugar de liberado destructivamente. El paralelo resulta temático y evocativo, no declarativo ni dogmático. Lo que perturbó a muchos observadores no fue el fuego mismo considerado aisladamente, sino su restricción deliberada observable. El fuego destructivo alarma instintivamente a testigos. Este no lo hizo. Iluminó sin causar daño observable, apareció sin consecuencia física duradera y se desvaneció sin dejar residuo verificable. En una ciudad donde los símbolos portan peso cultural, religioso e histórico masivo, la ubicación específica y el objeto involucrado intensificaron reflexión colectiva profunda. Ninguna declaración oficial cerró definitivamente el asunto públicamente. Las autoridades no confirmaron ni negaron significancia espiritual o profética. El metraje permanece preservado digitalmente. El espacio permanece sin cambios físicamente y las preguntas permanecen abiertas interpretativamente. Por ahora, el fuego se ha ido completamente, pero la imagen capturada no ha desaparecido de memoria colectiva. Permanece con nosotros porque lo que sigue a continuación trae esta convergencia de regreso a las calles mismas donde el suelo una vez más comienza a responder de maneras que desafían explicación convencional. Lo que siguió no fue colapso estructural catastrófico, sino elevación física inexplicable. En varias áreas distribuidas de esta metrópoli, secciones de calzada fueron observadas elevándose hacia arriba desde debajo en lugar de hundirse o fracturarse abiertamente.
El asfalto se elevó formando crestas superficiales poco profundas. El pavimento se curvó visiblemente en lugar de agrietarse abiertamente bajo tensión. El movimiento fue sutil inicialmente, perceptible solamente como suelo desnivelado, luego gradualmente más visible conforme la superficie continuaba elevándose progresivamente. Esto no constituyó la falla violenta usualmente asociada con inestabilidad del suelo urbano documentada. El monitoreo sísmico no registró terremotos mensurables. No hubo temblores suficientemente fuertes para explicar desplazamiento vertical observable. Las agencias geológicas reportaron ningún sumidero formándose bajo las áreas afectadas específicamente, y los registros municipales confirmaron que ningún proyecto de tunelización, mejoras de infraestructura o construcción subterránea estaban en curso durante el tiempo observado. La deformación apareció sin un detonante mecánico o sísmico obvio identificable. Lo que hizo la situación más difícil de clasificar técnicamente fue cómo progresó el levantamiento observable. No ocurrió aleatoriamente ni en parches aislados desconectados. En lugar de eso, el suelo se elevó siguiendo líneas definidas claramente, manteniendo dirección y continuidad a través de secciones extensas de calzada urbana. En algunas ubicaciones específicas, estas líneas se extendieron más allá de una sola cuadra municipal, sugiriendo presión sostenida profunda en lugar de falla superficial localizada. Los ingenieros revisando imágenes documentadas notaron que los problemas típicos del suelo urbano, erosión de tierra, saturación acuática o expansión térmica, raramente producen este tipo de movimiento ascendente controlado observable. Las explicaciones ambientales fueron consideradas meticulosamente. La expansión térmica puede causar distorsión superficial, pero usualmente en patrones difusos distribuidos y solamente bajo oscilaciones de temperatura extremas prolongadas. La presión de agua subterránea puede elevar superficies verticalmente, pero típicamente busca puntos débiles estructurales, produciendo rupturas o colapsos en lugar de elevación suave uniforme. En este caso específico, el suelo resistió quebrarse completamente. Se elevó intacto estructuralmente, como si la presión debajo de él estuviera distribuida uniformemente y liberada gradualmente hacia arriba en lugar de explosivamente. Los residentes describieron la experiencia como inquietante psicológicamente en lugar de alarmante inmediatamente. Las calles permanecieron utilizables funcionalmente. Los edificios no mostraron daño inmediato estructural. La vida diaria continuó su curso aparente. Sin embargo, la consciencia persistió tenazmente. Las personas notaron cambios bajo sus pies físicamente, pequeños pero innegables en naturaleza. En una ciudad ya sensible al movimiento terrestre históricamente, incluso la deformación menor atrae atención sostenida significativa. El ritmo lento del cambio observable fue quizás su característica más inquietante psicológicamente. No hubo un solo momento singular de falla catastrófica para señalar claramente. Ningún incidente aislable que pudiera explicarse convenientemente y descartarse posteriormente. El suelo se ajustó progresivamente a lo largo del tiempo, remodelando silenciosamente la superficie urbana sin forzar una respuesta de emergencia oficial. Esta falta de escalación dramática hizo el fenómeno más difícil de descartar convenientemente, no más fácil mediante racionalización. Lo que permanece sin resolver definitivamente no es si la deformación ocurrió objetivamente. Claramente ocurrió y fue documentada. La pregunta más profunda es ¿por qué tomó precisamente esta forma específica observable? El movimiento ascendente sin colapso estructural desafía suposiciones comunes sobre cómo las ciudades responden típicamente al estrés subterráneo acumulado. En esta metrópoli específicamente, donde capas de historia descansan bajo calles modernas, física, histórica y simbólicamente, ese movimiento ascendente observable dejó a muchos con la misma pregunta persistente. ¿Qué presión se está acumulando progresivamente debajo? ¿Y por qué está comenzando a emerger superficialmente precisamente ahora en este momento histórico? Más allá de los cambios físicos observables en territorio y firmamento, otro desarrollo ha atraído atención sostenida considerable, uno arraigado no en geología ni atmósfera, sino en intención humana deliberada. En años recientes documentados, los esfuerzos para restaurar estructuras religiosas antiguas y prácticas ceremoniales en esta ciudad han transitado desde discusión teórica hacia preparación práctica tangible. El Sanedrín ha sido formalmente reestablecido institucionalmente. Instrumentos del templo han sido reconstruidos siguiendo especificaciones históricas precisas.
La vaca roja, considerada durante mucho tiempo como elemento necesario para purificación ritual según la ley antigua, ha sido identificada y confirmada oficialmente. Estos pasos resultan deliberados, organizados meticulosamente y documentados abiertamente sin ocultamiento. Lo que hace estos desarrollos notables no es su existencia aislada solamente, sino su cronometraje convergente específico. Tales esfuerzos han aparecido periódicamente a lo largo de la historia documentada, frecuentemente desvaneciéndose debido a obstáculos políticos, religiosos o logísticos insuperables. Esta vez, sin embargo, han progresado constantemente y en paralelo, coordinado. La planificación estratégica, el entrenamiento sacerdotal y la preparación material han avanzado conjuntamente en lugar de aisladamente sin conexión. El momentum acumulado no ha dependido de un solo líder carismático o momento histórico singular, sino de acción coordinada sostenida a través de múltiples grupos organizados. Los observadores atentos notan que estas restauraciones se están desplegando simultáneamente junto a eventos físicos inusuales documentados. Desplazamientos geológicos sutiles, descubrimientos subterráneos inexplicados, anomalías atmosféricas registradas y deformación urbana observable han ocurrido todos dentro de la misma ventana temporal más amplia. Ninguno de estos fenómenos físicos causó directamente los esfuerzos de restauración ceremonial, y los esfuerzos de restauración no desencadenaron los eventos físicos documentados. Sin embargo, su superposición temporal ha provocado reflexión profunda e inevitable. La pregunta planteada no es de causación mecánica directa, sino de convergencia simbólica significativa. En la tradición bíblica establecida, la restauración ritual frecuentemente aparece durante periodos de transición histórica en lugar de estabilidad prolongada. La reactivación de prácticas antiguas raramente se retrata como reacción únicamente a crisis externa, sino como preparación activa durante momentos cuando cambios más profundos están desarrollándose bajo la superficie visible. Es por esto que algunos han señalado al libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, que habla de asuntos largamente sellados herméticamente volviéndose comprensibles en su tiempo señalado divinamente. La referencia resulta interpretativa culturalmente, no conclusiva dogmáticamente, utilizada para enmarcar la sensación de que ciertos desarrollos emergen solamente cuando las condiciones se alinean temporalmente. Importantemente, estas restauraciones no son secretivas ni ocultadas deliberadamente, no están apresuradas imprudentemente, son medidas meticulosamente y metódicas en ejecución. Esa restricción deliberada solamente ha intensificado el interés público sostenido. En esta metrópoli específicamente, la preparación ceremonial frecuentemente porta tanta significancia cultural como la acción ejecutada finalmente. La revitalización de rituales, una vez considerados distantes e improbables, ha transitado desde aspiración simbólica hacia disposición práctica verificable. Lo que esto significa permanece abierto interpretativamente. Algunos perciben continuidad histórica cultural, otros perciben significancia teológica profética, otros más lo consideran expresión cultural legítima. Lo que no puede negarse es que estas acciones están ocurriendo durante un periodo ya profundamente marcado por anomalías estratificadas, cada una sutil considerada aisladamente, pero impactante colectivamente en acumulación observable. Mientras esta secuencia concluye, el énfasis no recae en declarar resultados definitivos, sino en reconocer alineación temporal observable. Sistemas físicos naturales, textos antiguos preservados y la intención humana deliberada están moviéndose todos simultáneamente sin espectáculo dramático mediático, pero con persistencia documentada sostenida. Si estás rastreando estos desarrollos cuidadosamente, apoya mediante interacción positiva, comparte tus reflexiones articuladas en los comentarios habilitados, conecta tu suscripción al canal y gracias por permanecer con nosotros mientras observamos atentamente el panorama completo. Lo que hizo estos tornados especialmente perturbadores fue cuán dramáticamente se desviaron de patrones meteorológicos normales establecidos. No era temporada pico de tornados según calendarios meteorológicos. Las condiciones atmosféricas no coincidían con modelos estándar predictivos. Los embudos aparecieron en ubicaciones donde estadísticamente no deberían existir según datos históricos. Luego se desvanecieron tan rápidamente como se formaron inicialmente. Veloces, inestables, de corta duración pero intensos destructivamente. Los meteorólogos lucharon por explicar satisfactoriamente el cronometraje observado. Los indicadores tradicionales resultaron débiles o completamente ausentes. No había sistema tormentoso claro alimentando la rotación atmosférica necesaria. Las firmas de radar aparecieron tardíamente o permanecieron incompletas técnicamente.
En términos simples comprensibles, la atmósfera no se comportó de la manera que se suponía científicamente, debía hacerlo bajo estas condiciones específicas. Para quienes permanecían sobre el terreno físicamente, esa confusión técnica se transformó rápidamente en temor visceral. Cuando el peligro arriba sin advertencia anticipatoria, el pánico se propaga más rápidamente que la tormenta misma físicamente. No hubo sensación de control humano, solamente reacción instintiva primitiva. Correr desesperadamente, esconderse urgentemente, aferrarse tenazmente. Muchos afirmaron que se percibió menos como fenómeno meteorológico natural y más como interrupción deliberada, como si algo hubiera roto abruptamente las reglas atmosféricas establecidas. Las escrituras bíblicas utilizan lenguaje preciso para momentos exactamente como este observable. En Nahum capítulo 1, versículo 3, declara: «El Señor tiene su camino en el torbellino». El verso no describe caos sin significado subyacente. Describe fuerza bajo comando deliberado, un torbellino que arriba según su propio cronograma establecido previamente. Los vientos eventualmente se detuvieron cesando. El aire se volvió quieto nuevamente superficialmente, pero la urgencia psicológica no se desvaneció con el viento físico. Algo había cambiado fundamentalmente, no solamente en la atmósfera observable, sino en la consciencia colectiva sostenida. Los tornados pasaron territorialmente, pero el peligro percibido no se retiró junto con el viento disipado. Cuando el aire finalmente creció quieto nuevamente, muchos creyeron que lo peor había concluido definitivamente. Estaban equivocados profundamente. Lo que siguió fue más silencioso, más lento y considerablemente más inquietante psicológicamente. Mientras el cielo se calmaba superficialmente, el suelo bajo esta ciudad comenzó a transformarse. Y esta vez no hubo ruido audible para advertir a nadie anticipadamente. Calles que habían permanecido rectas durante décadas prolongadas comenzaron a doblarse observablemente, no agrietarse violentamente, no colapsar catastróficamente, sino curvarse sutilmente hacia arriba y lateralmente. Senderos de piedra antigua mostraron desalineamiento perceptible. Bloques individuales, desplazándose apenas lo suficiente para ser notados por ingenieros especializados y residentes locales que conocen estas calles íntimamente de memoria. Las fundaciones permanecen en pie estructuralmente. Sin embargo, algo debajo de ellas ya no era estable como antes. Lo que hace esto perturbador no es meramente el movimiento observable, sino el silencio absoluto que lo acompaña. Ningún terremoto fue registrado instrumentalmente, ningún temblor detectable. Ninguna réplica sísmica posterior. Los instrumentos sísmicos permanecen completamente calmados, mostrando nada que normalmente explicaría por qué la Tierra estaba cambiando de forma física. En términos simples comprensibles, la Tierra se estaba moviendo direccionalmente sin temblar detectablemente. Este movimiento resulta lento y deliberado en naturaleza. No constituye la violencia súbita característica de un terremoto típico. Es presión acumulándose progresivamente a lo largo del tiempo, empujando hacia arriba y hacia afuera en líneas controladas observables. El pavimento se eleva formando crestas superficiales poco profundas. Los muros de piedra se inclinan por milímetros mensurables, nada suficientemente dramático para causar pánico masivo inmediato, sin embargo, lo suficientemente serio para que los expertos no puedan ignorarlo responsablemente. Los científicos están luchando con un problema central desconcertante: presión acumulada sin temblores liberadores. Normalmente, cuando el estrés se acumula bajo tierra, se libera mediante sacudidas sísmicas detectables. Así es precisamente como la Tierra se alivia naturalmente. Pero aquí específicamente, la presión parece estar redistribuyéndose internamente en lugar de liberándose explosivamente. La Tierra se está ajustando en su lugar, como si respondiera a algo constante y persistente en lugar de fuerza súbita catastrófica. Esto confunde profundamente los modelos geológicos estándar establecidos. El movimiento de agua subterránea ha sido sugerido técnicamente. La expansión del suelo ha sido considerada científicamente. El asentamiento a largo plazo se menciona posiblemente, pero incluso estas explicaciones convencionales resultan insuficientes porque tales procesos usualmente todavía producen vibraciones menores detectables instrumentalmente. Aquí no hay ninguna absolutamente. Para quienes observan cuidadosamente, el patrón se percibe intencional en lugar de aleatorio. Los desplazamientos siguen líneas claramente definidas. Afectan áreas conectadas sistemáticamente en lugar de manchas aleatorias desconectadas. Las estructuras antiguas muestran tensión observable pero permanecen intactas estructuralmente, como si estuvieran siendo probadas sistemáticamente en lugar de destruidas catastróficamente. Esto no constituye colapso estructural.
Constituye advertencia progresiva acumulativa. Las escrituras bíblicas describen momentos exactamente como este con claridad impactante. Isaías capítulo 24, versículo 20 declara: La tierra se tambalea como un borracho, se balancea como una choza en el viento. La imagen presentada no es de ruina instantánea catastrófica, sino de equilibrio perdiéndose gradualmente, de estabilidad fallando silenciosamente antes de fallar completamente y visiblemente. Eso es precisamente lo que hace esto trágico profundamente, no porque los edificios hayan caído espectacularmente, sino porque la confianza fundamental ha colapsado psicológicamente. Cuando el suelo bajo una ciudad conocida por resistencia histórica comienza a desplazarse silenciosamente sin explicación, envía un mensaje que trasciende considerablemente la infraestructura física. Comunica que lo que una vez se percibió permanente e inmutable podría ya no ser seguro ni confiable. Este tipo de cambio progresivo no activa sirenas de emergencia inmediatamente, no genera titulares mediáticos instantáneos, pero permanece psicológicamente, crece sostenidamente y debilita la confianza en lo que las personas consideraban sólido e inamovible fundamentalmente. Si el viento fue el shock atmosférico inicial, esto constituye la realización profunda subsecuente. El peligro ya no está suspendido arriba en el cielo, está posicionado debajo en el suelo. Y definitivamente no ha concluido su proceso. Observa atentamente la próxima sección. Lo que fue descubierto bajo la arena hace esto aún más difícil de ignorar mediante racionalización conveniente. El reporte no arribó acompañado de celebración pública o ceremonia mediática. Surgió silenciosamente a través de relatos fragmentados, confirmaciones indirectas ambiguas y negaciones súbitas que plantean más interrogantes persistentes que respuestas satisfactorias. Según múltiples fuentes independientes verificables, una cámara subterránea bajo esta ciudad ha producido algo considerado perdido durante mucho tiempo en la historia: el Arca del Pacto. No desplegada públicamente, no develada ceremonialmente, no traída hacia el espacio abierto visible, enterrada intencionalmente, ocultada deliberadamente e inmediatamente rodeada por silencio oficial impenetrable. Lo que hace este reporte particularmente impactante es dónde el arca supuestamente no fue localizada. No estaba dentro del complejo del monte del templo esperado. No estaba bajo el tradicional lugar santísimo históricamente documentado. En lugar de eso, fue supuestamente ubicada en un espacio subterráneo sellado herméticamente, intencionalmente escondida, alejada del epicentro de adoración esperado. Este detalle solo interrumpe siglos acumulados de asunción teológica y expectativa religiosa arraigada. Si resulta verídico, sugiere que el arca fue removida deliberadamente, ocultada intencionalmente y protegida del acceso público mucho antes de la destrucción documentada del segundo templo histórico. Fuentes familiarizadas con el asunto afirman que el objeto coincide con las dimensiones precisas y materiales descritos meticulosamente en textos antiguos preservados. Madera de acacia, recubrimiento de oro y una forma consistente con artesanía hebrea primitiva documentada. Pero la afirmación más sensible concierne lo que supuestamente fue encontrado dentro del arca sellada. Se dice que contiene tabletas de piedra, aunque no idénticas a las versiones comúnmente representadas en ilustraciones populares. Estas tabletas supuestamente portan inscripciones que no han sido divulgadas públicamente ni liberadas para examinación académica externa. Es precisamente aquí donde el rastro informativo se detiene abruptamente por completo. Ninguna imagen oficial ha sido publicada mediáticamente, ninguna conferencia de prensa siguió al supuesto descubrimiento, ningún museo reclama custodia institucional. En lugar de eso, las declaraciones se volvieron vagas inicialmente, luego contradictorias subsecuentemente. Algunos oficiales descartaron los reportes completamente de plano. Otros rechazaron comentar categóricamente. Aquellos que inicialmente hablaron públicamente guardaron silencio posteriormente. El tema no fue confirmado oficialmente ni negado formalmente tampoco. Simplemente se desvaneció de la discusión pública como si nunca hubiera existido. La velocidad de ese silencio impuesto resulta tan significativa como el descubrimiento mismo supuesto. En una era donde incluso hallazgos arqueológicos menores son documentados exhaustivamente y debatidos públicamente, esta ausencia informativa destaca prominentemente. Cuando la información desaparece tan rápidamente de circulación, frecuentemente señala sensibilidad política extrema en lugar de error factual simple. Cualquier cosa que supuestamente fue descubierta no fue tratada como artefacto histórico solamente, sino como algo portando consecuencias geopolíticas profundas. El Arca del Pacto no constituye meramente un objeto religioso histórico. En la tradición bíblica establecida, representa el locus preciso de presencia divina manifestada.
constituía el lugar donde el cielo encontraba la tierra tangiblemente, donde autoridad divina, ley moral y juicio convergían físicamente. Las escrituras enfatizan repetidamente que el arca no debía manejarse ligeramente, desplegarse casualmente o exponerse sin preparación ritual meticulosa. Su poder se describía como abrumador, incluso peligroso mortalmente cuando se aproximaba imprudentemente. La idea de que el arca ha permanecido oculta intencionalmente se alinea perfectamente con esa tradición establecida. Una presencia divina ocultada, una revelación retenida deliberadamente, autoridad divina no ausente, sino restringida intencionalmente, no perdida, sino esperando pacientemente. Si el arca verdaderamente permanece bajo esta ciudad, sin abrir y sin anunciar públicamente, su ocultamiento podría ser tan significativo teológicamente como su existencia física. El silencio que la rodea sugiere que ahora no constituye el tiempo señalado para exposición pública, que la revelación, como el juicio divino, arriba en etapas progresivas. En este contexto interpretativo, el descubrimiento no constituye conclusión definitiva, constituye pausa deliberada, un aliento contenido en la historia progresiva. La presencia permanece oculta intencionalmente. No porque esté ausente o perdida, sino porque todavía no ha sido convocada hacia adelante públicamente. Bajo capas de arena seca y suelo compactado duramente, los investigadores han reportado algo que no debería existir allí absolutamente. Hielo sólido genuino, no humedad residual, no escarcha superficial temporal. Capas reales de hielo preservadas bajo tierra en un ambiente definido exhaustivamente por calor extremo, aridez prolongada y exposición a largo plazo a temperaturas extremadamente elevadas. Este descubrimiento ha dejado a los científicos profundamente perturbados porque contradice directamente lo que la geología desértica establecida debería permitir físicamente. Bajo condiciones normales documentadas, el hielo no puede sobrevivir enterrado bajo arena desértica. El calor se transfiere hacia abajo progresivamente. El suelo seco acelera el derretimiento inevitable. A lo largo del tiempo geológico, cualquier material congelado debería desaparecer completamente mediante sublimación. Sin embargo, en este caso específico, el hielo no solamente estaba presente físicamente, aparecía estratificado deliberadamente, estructurado intencionalmente y sellado herméticamente por sedimento circundante. Ese detalle solo sugiere que esto no constituyó anomalía reciente temporal. La existencia de estas capas de hielo apunta hacia dos posibilidades profundamente perturbadoras. La primera es congelamiento antiguo súbito catastrófico. Una caída de temperatura rápida y extremadamente severa sería requerida para formar hielo a esta profundidad específica, seguida por aislamiento inmediato para preservarlo indefinidamente. Esto no se asemejaría a un cambio climático gradual documentado, indicaría un evento agudo catastrófico, uno que congeló el suelo rápidamente antes de que las condiciones se revirtieran dramáticamente. La segunda posibilidad resulta entierro rápido masivo. El hielo solamente puede sobrevivir bajo tierra si se sella herméticamente casi instantáneamente. Eso significa que cantidades masivas de arena o sedimento habrían tenido que cubrir el área en un periodo corto de tiempo, cortando la transferencia térmica y el flujo de aire completamente. Esto sugiere movimiento geológico violento considerablemente más allá de procesos desérticos normales graduales. Ambas explicaciones propuestas desafían cronologías convencionales establecidas firmemente. Implican que la Tierra experimentó un evento suficientemente poderoso para anular clima, geografía y descomposición natural completamente. Un evento suficientemente fuerte para dejar una firma congelada preservada bajo una de las regiones más calurosas del planeta Tierra. En las escrituras canónicas, el hielo y la nieve no son tratados como fenómenos meteorológicos aleatorios casuales. Se describen como instrumentos deliberados, fuerzas que aparecen y desaparecen según comando divino específico. El Salmo 148, versículo 8, declara: «Nieve y tormenta, viento tempestuoso que cumple su palabra». El verso no enmarca estos elementos como accidentes de naturaleza impredecible, los presenta como respuestas obedientes a instrucción divina deliberada. Ese encuadre conceptual transforma radicalmente cómo se visualiza este descubrimiento científico. El hielo bajo la arena se convierte en más que un rompecabezas científico desconcertante. Se convierte en evidencia tangible de interrupción histórica, de un momento preciso cuando el orden normal establecido fue anulado completamente. Cuando condiciones que deberían borrar hielo completamente en su lugar, lo preservaron indefinidamente contra toda probabilidad natural.
Lo que hace este hallazgo aún más inquietante psicológicamente es su cronometraje de revelación. El hielo está siendo expuesto ahora contemporáneamente, no siglos atrás históricamente. Permaneció oculto hasta que presión acumulada, erosión natural o excavación humana lo expuso finalmente. La Tierra misma parece estar descubriendo lo que fue enterrado intencionalmente, capa por capa, sin explicación oficial proporcionada. Este patrón se ha repetido consistentemente a través de la historia documentada. Los periodos de exposición frecuentemente siguen periodos de advertencia progresiva. Lo que fue ocultado para seguridad, restricción divina o juicio pendiente eventualmente resurge cuando las condiciones se desplazan fundamentalmente, no porque fue olvidado negligentemente, sino porque fue preservado intencionalmente esperando el momento señalado. Hielo bajo arena constituye contradicción física absoluta, un recordatorio tangible de que el suelo recuerda eventos que la superficie no retiene conscientemente, y cuando esas memorias emergen físicamente, lo hacen sin solicitar permiso ni proporcionar anuncio anticipatorio. La pregunta ya no es cómo se formó el hielo técnicamente bajo condiciones imposibles. La pregunta más profunda es ¿por qué está siendo revelado precisamente ahora, en este momento histórico específico? Si este descubrimiento plantea interrogantes significativos para ti personalmente, apoya el video mediante interacción positiva, deja tus reflexiones articuladas en los comentarios habilitados y conecta tu suscripción activa. Lo que viene subsecuentemente solamente profundiza el misterio acumulativo dramáticamente. Mientras la Tierra revelaba lo que había permanecido enterrado bajo la arena, la atención se desplazó dramáticamente hacia arriba al firmamento. Lo que ocurrió seguidamente no ascendió desde el suelo físico, sino descendió desde los cielos directamente. Y a diferencia de señales anteriores documentadas, esta específica no pudo ser malinterpretada ni ignorada convenientemente. Testigos distribuidos a través de toda la ciudad reportaron el mismo momento impactante simultáneamente, la aparición visible de Dios manifestado en el cielo. No imaginado subjetivamente, no simbólico interpretativamente, sino percibido como real y abrumadoramente tangible. Las personas no describieron reflejos atmosféricos o efectos ópticos explicables. Hablaron de una presencia palpable, una forma clara, definida, innegable, permaneciendo contra el firmamento observablemente. No se movió como las nubes derivan naturalmente. No parpadeó ni derivó como aeronaves identificables. Permaneció quieto observando, inmóvil. Quienes lo presenciaron directamente afirmaron que el temor llegó instantáneamente, seguido por silencio colectivo absoluto. Las calles se desaceleraron perceptiblemente, las voces se detuvieron abruptamente. Algunos cayeron de rodillas involuntariamente, otros corrieron desesperadamente, incapaces de enfrentar lo que creían estar presenciando directamente. Luego arribó la luz desde arriba celestialmente. Una columna vertical singular de luz blanca pura descendió desde el cielo y impactó directamente sobre el monte del templo específicamente. No fue ancha ni dispersa difusamente, fue estrecha, exacta geométricamente, como una línea trazada deliberadamente desde el cielo hacia la tierra físicamente. El haz luminoso no parpadeó ni pulsó irregularmente. Permaneció fijo establemente, conectando el firmamento y el suelo más sagrado en esta ciudad como si la autoridad divina misma los hubiera alineado deliberadamente. Esto no constituyó reflector tecnológico artificial. No hubo fuente visible detectable, ninguna aeronave suspendida, ningún dron tecnológico, ningún sonido audible acompañante. La luz no se propagó a través de la ciudad expansivamente, se enfocó directamente hacia abajo sobre el monte del templo exclusivamente. Los testigos describieron el momento como aterrador profundamente, no debido a brillantez física, sino debido a exposición psicológica absoluta. Muchos afirmaron que se percibió como si nada, ninguna acción humana, ningún pensamiento privado, ninguna historia oculta pudiera permanecer escondida bajo ese resplandor penetrante. Las autoridades no ofrecieron explicación inmediata satisfactoria. Intentos posteriores señalaron hacia fenómenos atmosféricos extraordinariamente raros, pero esas explicaciones colapsaron bajo escrutinio técnico riguroso. La luz natural se dispersa físicamente. Esta no lo hizo observablemente. La tecnología requiere maquinaria detectable. Ninguna fue localizada instrumentalmente. El evento resultó demasiado estable, demasiado preciso, demasiado intencional para descartarlo mediante racionalización conveniente.
Para los creyentes presentes, el significado resultó innegable inmediatamente. Las escrituras hablan directamente hacia tales momentos históricos. En Lucas capítulo 21, versículo 25, está escrito: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones». Estas señales no están destinadas a consolar tranquilizadoramente. Están destinadas a interrumpir abruptamente, a forzar a la humanidad a dirigir su mirada hacia arriba inevitablemente. Lo que aterrorizó a las personas más profundamente no fue la luz física misma, fue la claridad absoluta del momento experimentado. Esto no constituyó resplandor vago ambiguo, no estuvo abierto a interpretación múltiple para quienes estaban presentes físicamente. Se percibió personal, dirigido específicamente, como si Dios no estuviera dirigiéndose al mundo ampliamente en general, sino enfocando su presencia agudamente sobre esta ciudad específicamente. El cielo, una vez telón de fondo silencioso pasivo, se volvió activo deliberadamente, sin trueno audible, sin destrucción física, solamente aparición manifestada. Y eso resultó suficiente para alterar conciencias permanentemente. Si el hielo bajo la arena apuntaba hacia memoria preservada y el suelo cambiante apuntaba hacia advertencia progresiva, entonces este momento en los cielos apuntó hacia algo considerablemente más directo e inmediato. La presencia de Dios revelada tangiblemente, no aproximándose gradualmente, no insinuada simbólicamente, sino mostrada visiblemente, aunque sea momentáneamente. Esta ciudad no celebró exuberantemente, tembló colectivamente. Después de que el temor suspendido en el cielo se desvaneció gradualmente, la atención retornó al suelo físico, específicamente hacia una estructura que ha permanecido inmóvil durante siglos incontables. La Puerta Oriental, conocida también como la Puerta Dorada históricamente, ha permanecido sellada herméticamente a través de imperios sucesivos, guerras devastadoras y terremotos violentos. Sin embargo, ahora, algo concerniente a ella ha cambiado observablemente. No dramáticamente, no violentamente, pero suficientemente para alarmar a quienes comprenden su significancia profética profunda. Inspectores y observadores reportaron grietas capilares formándose a lo largo de secciones de la mampostería antigua. Estas no fueron astillas superficiales causadas por desgaste climático rutinario. Siguieron líneas de estrés estructural, apareciendo precisamente donde la presión naturalmente se acumula físicamente. Junto a las grietas visibles se notó tensión estructural sutil pero mensurable. Las piedras permanecieron en su lugar posicionalmente, pero la alineación se desplazó levemente, como si la puerta estuviera soportando un peso que nunca fue diseñada para cargar durante tanto tiempo prolongado. Aún más inquietante resultaron los sonidos audibles reportados. Los testigos describieron tonos semejantes a trompetas, huecos resonantes profundamente y breves temporalmente, proviniendo del área alrededor de la puerta específicamente. Los sonidos no resonaron como ruido normal urbano, no se repitieron según cronograma predecible, aparecieron una vez distintivamente, luego cesaron completamente. Los ingenieros no encontraron fuente mecánica detectable, ninguna construcción activa, ninguna maquinaria subterránea operando, ninguna actividad sísmica registrada instrumentalmente. La puerta permanece quieta externamente, sin embargo respondió acústicamente de manera inexplicable. Importantemente, la Puerta Oriental permanece sellada herméticamente todavía, no se ha abierto físicamente, no ha colapsado estructuralmente, no ha habido brecha observable. Y ese detalle específico importa más que cualquier otra consideración. Esto no constituye destrucción progresiva, constituye presión acumulada sin liberación observable. La Biblia habla directamente concerniente a esta puerta específicamente. Ezequiel capítulo 44, versículo 2, declara: «Esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella». El verso no describe una puerta quebrada o fallada. Describe una puerta bajo autoridad divina deliberada, una puerta reservada específicamente. Es precisamente por eso que los cambios actuales resultan tan profundamente problemáticos. La puerta no está fallando estructuralmente, pero definitivamente está respondiendo físicamente. Siglos de silencio absoluto han cedido lugar a tensión observable, no porque el tiempo finalmente venció mediante erosión, sino porque algo está probando sistemáticamente lo que ha sido sostenido cerrado durante tanto tiempo.
Quienes observan cuidadosamente afirman que la puerta parece como si estuviera siendo examinada sistemáticamente en lugar de atacada violentamente. Ninguna fuerza intentando desgarrarla abiertamente. Ninguna mano empujando desde el exterior físicamente. Solamente presión sostenida esperando pacientemente. En patrones bíblicos establecidos, momentos exactamente como este frecuentemente arriban antes de transición histórica, antes de revelación profética, antes de llegada mesiánica. Las puertas no se abren súbitamente sin causa suficiente. Se sostienen firmemente hasta el momento preciso en que están destinadas a ceder finalmente. Esta ciudad ha presenciado muros cayendo anteriormente en su historia. Esto resulta diferente cualitativamente. Nada ha caído espectacularmente todavía. Sin embargo, la confianza estructural está fracturándose psicológicamente. Si el cielo reveló presencia divina manifestada y el suelo reveló memoria preservada intencionalmente, entonces la puerta oriental revela expectativas tensionadas, silenciosas aún y sin resolver definitivamente. Observa atentamente la próxima sección. Lo que comienza a emerger subsecuentemente desplaza esto desde advertencia progresiva hacia preparación activa deliberada. Mientras señales visibles perturbaban al público ampliamente, otro desarrollo avanzó silenciosamente, casi deliberadamente más allá de la atención pública generalizada. Estos no constituyeron fenómenos naturales inexplicables, sino acciones humanas deliberadas, organizadas meticulosamente, calculadas estratégicamente y arraigadas profundamente en ley antigua preservada. Preparaciones consideradas durante mucho tiempo meramente simbólicas o teóricas comenzaron a moverse hacia realidad práctica tangible. La actividad conectada al Sanedrín restablecido ha resumido con propósito renovado intensificado. Esto no constituye discusión casual ni debate teológico académico. Se están sosteniendo reuniones formales regularmente. Los marcos legales antiguos están siendo revisitados meticulosamente. Las declaraciones se emiten con redacción extremadamente cuidadosa. El enfoque resulta cristalino: restaurar las condiciones requeridas específicamente para servicio del templo funcional. Lo que una vez fue teórico completamente ha ingresado una etapa de disposición práctica verificable. Junto a esto, los instrumentos del templo han sido preparados físicamente. Vasijas sagradas descritas meticulosamente en las escrituras, elaboradas según especificaciones precisas históricas, ya no son conceptos abstractos o bocetos arquitectónicos, existen tangiblemente. Trompetas ceremoniales, altares rituales y herramientas ceremoniales han sido completados y preservados, no para exhibición museística, sino para uso funcional activo. Su creación sigue mediciones antiguas y materiales específicos delineados en la ley mosaica, señalando intención deliberada en lugar de curiosidad académica pasiva. Igualmente significativa resulta la finalización de vestimentas sacerdotales completas. Estas no constituyen réplicas producidas para propósitos educativos, son prendas funcionales producidas según instrucciones bíblicas detalladas específicas. El lino, el diseño y el adorno coinciden con descripciones proporcionadas en el libro de Éxodo meticulosamente. Los involucrados enfatizan que tales vestimentas resultan completamente sin significado, sin un templo activo funcional. Sin embargo, están preparadas de todos modos anticipatoriamente. La disposición ahora precede el permiso oficial. En el centro de estas preparaciones se erige el asunto de la vaca roja ceremonial. Según la ley bíblica establecida, la purificación requerida para servicio del templo no puede ocurrir sin ella específicamente. Desarrollos recientes trajeron atención sin precedentes dramática. Animales descritos como casi calificados fueron identificados oficialmente, algo no presenciado durante casi 2000 años continuos. El entusiasmo público siguió inicialmente, rápidamente reemplazado por decepción, cuando los animales fueron oficialmente descalificados debido a imperfecciones menores detectadas. Sin embargo, la narrativa no concluyó allí definitivamente. A pesar de la descalificación pública oficial, ensayos rituales fueron conducidos de todos modos. Estos fueron descritos como ejercicios de entrenamiento, prácticas simbólicas destinadas a educar sacerdotes potenciales, pero su cronometraje plantea preocupación significativa interpretativamente. Los ensayos implican expectativa activa. No practicas para algo que crees genuinamente nunca ocurrirá. Ensayas porque anticipas ejecución eventual. Esta progresión silenciosa porta peso considerable porque lo que las escrituras advierten proféticamente. En Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús habla de un momento conectado directamente al templo físicamente, un evento que marca un punto de inflexión histórico en lugar de un final catastrófico.
La advertencia presupone un espacio sagrado funcional operando, presume que la preparación ya ha ocurrido completamente. Tomados conjuntamente, estos desarrollos sugieren aceleración mensurable, no caos desorganizado, no anuncio mediático espectacular, sino alineación progresiva coordinada, estructura legal reactivada, disposición física verificable, familiaridad ritual ensayada. Cada elemento se mueve independientemente pero hacia el mismo punto convergente. El peligro aquí no reside en visibilidad pública, reside en normalización gradual progresiva. Cuando las preparaciones continúan silenciosamente sin resistencia significativa, dejan de percibirse como extraordinarias. Se vuelven esperadas rutinariamente, y la historia demuestra consistentemente que los cambios más significativos raramente comienzan con ruido espectacular, comienzan con disposición silenciosa preparada. El descubrimiento arribó desde bajo la superficie visible, donde la historia no se reescribe convenientemente, sino se preserva tangiblemente. Durante trabajo de excavación controlado bajo esta ciudad, emergieron reportes de un artefacto sellado portando el nombre de Poncio Pilato grabado. El objeto no constituyó escombros dispersos o inscripción fragmentada rota. Estaba intacto completamente, deliberadamente sellado y posicionado, de manera que sugería intención arquitectónica en lugar de accidente fortuito. Para los historiadores profesionales, el nombre Poncio Pilato está anclado firmemente en el primer siglo documentado. Los registros romanos lo identifican como el prefecto de Judea administrativamente. Los evangelios lo identifican como la autoridad que presidió sobre el juicio de Jesús históricamente. Debido a esta documentación dual independiente, Pilato se erige en una de las intersecciones más críticas entre historia secular verificable y narrativa bíblica canónica. Un artefacto portando su nombre no introduce narrativa nueva especulativa, confirma una existente documentada. Lo que hace el descubrimiento inquietante no es su autenticidad técnica, sino su cronometraje revelador. Esta ciudad ha albergado artefactos romanos durante siglos documentados. Sin embargo, este objeto permaneció oculto, sellado herméticamente hasta ahora contemporáneamente. No emergió durante excavaciones anteriores extensas. Emergió en medio de tensión creciente, señales inusuales y enfoque renovado sobre el rol profético de la ciudad. La historia no derivó casualmente hacia visibilidad, emergió en un momento de presión acumulativa. Según reportes verificables, el artefacto fue manejado cautelosamente. Los detalles concernientes a sus contenidos fueron limitados estrictamente. Ninguna exhibición pública inmediata siguió al descubrimiento. Como con otros descubrimientos sensibles documentados, la información se desaceleró inicialmente, luego se estrechó restrictivamente. El artefacto existe físicamente, pero la discusión alrededor de él se volvió restringida oficialmente. Este patrón refleja un tema recurrente observable. Cuando la evidencia histórica refuerza responsabilidad moral colectiva, la exposición frecuentemente arriba gradualmente en lugar de inmediatamente. El rol de Poncio Pilato en las Escrituras está marcado por vacilación política y deflexión moral. Teológicamente, su nombre se asocia no con acción decisiva, sino con evitación calculada, lavarse las manos simbólicamente en lugar de rendir juicio justamente. El resurgimiento de un objeto vinculado a él reabre ese momento histórico crítico, trae de regreso al enfoque una decisión que no pudo deshacerse y nunca fue olvidada colectivamente. Las Escrituras hablan directamente a este proceso inevitable. Lucas capítulo 12, versículo 2 declara: «No hay nada oculto que no será revelado, ni escondido que no será conocido». El verso no promete revelación inmediata instantánea. Promete exposición eventual inevitable. Las cosas ocultas permanecen ocultas solamente hasta el tiempo señalado divinamente. Este descubrimiento encaja perfectamente ese patrón bíblico establecido. El artefacto no acusa verbalmente, no habla audiblemente, simplemente existe silenciosamente. Prueba tangible de que las figuras descritas en las Escrituras fueron reales históricamente, actuaron consecuentemente,